Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, en su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana, artículo 3, el sacramento de la Eucaristía. Entramos ahora en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 12 números, del 1333 al 1344, al estudio del tema que tiene como título La Eucaristía en la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1333 al 1336 con el tema Los signos del pan y del vino. Número 1333 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes, fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos, un poco extenso, pero vamos a irlo desglosando poco a poco. Estos signos del pan y del vino, de los que se sirvió Jesucristo para consagrar la Eucaristía, son elementos que por el hecho de que sean transformados el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor, no por eso dejan de significar también un signo de los dones de Dios en la naturaleza. Es por eso que este número del Catecismo nos dice: al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Una vez que el pan es consagrado, ya no es pan, sino que tiene apariencia de pan, porque sustancialmente lo que hay es el cuerpo de Cristo. Y lo mismo decimos del vino. Lo que hay es apariencia de vino. Sustancialmente lo que hay es la sangre de Cristo. Pero esas dos cosas, el pan y el vino, también están ahí significando la bondad de la creación. Poniendo esos dones en el altar, queremos significar que todo es don, que todo es gracia. El aire que respiras, el agua con que te has bañado, el pan con el que te alimentas, todo es don. Y en la Eucaristía caemos en cuenta de que hay una bondad en la creación.
Por cierto, que es malo que uno se acostumbre en su vida a estar rodeado de tantos regalos y uno se hace insensible a todos estos regalos y uno se hace capaz de no dar gracias por ello. En África, en algunos lugares, para que los niños vayan a la escuela, cada niño tiene que llevar en su mano la silla donde se va a sentar y un botecito de agua para cuando tienen que ir al baño, porque no hay sillas ni hay agua. Para ellos una silla es un regalo valiosísimo. Para ellos un tarro de agua es un regalo valiosísimo. Para nosotros tenemos en nuestras casas 20 sillas, no se diga en las escuelas. Los niños dejan las canillas de las aguas abiertas en los baños. No hay conciencia, porque tenemos tantos regalos que nos hemos hecho insensibles. Dios nos ha regalado todo y la creación es demasiado bondadosa con nosotros. En el ofertorio de la celebración eucarística, cuando estamos ofreciendo, decimos con el sacerdote: bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Y especifica: fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Esta es la oración del ofertorio, que es preciosa. Y es importante, queridos amigos, caer en cuenta de que nosotros no le ofrecemos a Dios nada, que Él nos lo ha dado todo antes. Gracias, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan que es fruto de la tierra y también de mi trabajo, pero que he recibido todo de tu generosidad. Y ahora, transformado, te lo presento para que sea pan de vida. La Eucaristía, como hemos dicho en las catequesis, es una acción de gracias a Dios porque todo es regalo suyo. Por eso, cuando voy a dar gracias, sin duda alguna, soy agradable a Dios. En esa parábola del Evangelio, donde se curan 10 y solo regresa uno a dar gracias. ¿Y dónde están los otros 9? A lo mejor nos pasa eso. Y qué maravilla ser yo, ese uno que regresa a dar gracias por todos los regalos, por todos los dones que he recibido. En las celebraciones de la Eucaristía más solemnes, solemos tener la costumbre de incluso hacer ofrendas especiales, como simbolizando algo junto con el pan y el vino, y remarcamos todavía más todo ese don que Dios tiene con nosotros. Si le ofrezco el esfuerzo del estudio, del trabajo, antes de que uno le ofrezca ese esfuerzo a Dios, ha sido primero un regalo de Dios, la capacidad de esforzarme. El Señor quiso instituir el sacramento de la Eucaristía tomando pie de estos elementos tan esenciales de la naturaleza, pan y vino, que significan don de Dios, que está regalando todo continuamente al hombre. Y es cierto que el hombre tiene que trabajar,
para transformar esos dones de Dios. El trigo lo tiene que trabajar para que se transforme en pan. La uva la tiene que trabajar para que se transforme en vino. Pero esta creación es al mismo tiempo un don gratuito y una llamada a la colaboración por parte del hombre. Es decir, que es regalo y es tarea al mismo tiempo. Por eso es que en la misa decimos, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es regalo y es tarea al mismo tiempo. Los dones de Dios no los recibimos en un sentido pasivo, porque Dios no solo te da el don, sino que también te da la gracia de hacerte partícipe del regalo que te está dando, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. El catecismo también en este número nos hace una mención de la figura del sumo sacerdote Melquisedec, que está referida en el canon romano de nuestra celebración de la misa, Génesis 14, 18, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y dióle a Abraham el diezmo de todo. Este pasaje de Melquisedec con Abraham parecería muy lejano a nosotros, ¿no? Sin embargo, la primitiva comunidad cristiana vio en esto un signo del don de Dios. Esto es impresionante, queridos amigos, porque en la misa recogemos esto diciendo, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Tres referencias al Antiguo Testamento preciosas que yo no sé los protestantes por qué es que no miran estos textos. Y claro, donde los vean, van a tener que ir a misa. Por eso no los leen, porque entonces no quedan obligados a ir a la misa. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste tres ofrendas del Antiguo Testamento del cual tanto hablan. Los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Abel, quien tenía un corazón sencillo, nos remarca que los mejores dones eran los que presentaba a Dios y Dios los aceptaba. Tan buenos y tan grandes dones le regalaba Abel a Dios o le ofrecía Abel a Dios, que creó y procuró la envidia de su hermano Caín. También nos habla del sacrificio de Abraham, quien tiene un corazón capaz de ofrecerle a Dios todo. Ofreció en el monte Moriah a su hijo Isaac. Y se remarca que cuando alguien ofrece una cosa a Dios, no ofrece algo ajeno a él, sino que se ofrece a sí mismo. Y nos habla de la oblación del sumo sacerdote Melquisedec, quien tenía un corazón sacerdotal. Y nos subraya que el don de Dios
trasciende las capacidades del hombre, pero al mismo tiempo las implica todas. Así es la salvación de Dios, queridos amigos. La salvación de Dios supera todas nuestras capacidades. Dios quiere implicarnos y quiere que esas capacidades las pongamos en juego. Es lo que nos decía San Agustín, que hemos mencionado algunas veces en nuestras catequesis. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios para crearte no te pidió permiso. Fue una elección suya, con colaboración de tus padres. Pero para salvarte, que sigue siendo un don gratuito igual que la creación, es con la colaboración tuya. Si no, no puede. Dicho esto, el catecismo da un paso más. Nos presenta el número 1334 que dice: en la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero también una nueva significación con el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que viene del pan la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas, el cáliz de bendición. Al final del banquete de Pascua de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Y Jesús instituyó su Eucaristía, dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Igual un número precioso este que nos presenta el catecismo. Y nos da este número varios significados del pan. Primer significado: signo de las primicias de la tierra. Es como una señal de reconocimiento. Al presentar esas primicias de la tierra, cuando Melquisedec las ofrece, es como caer en cuenta: tú me los diste, yo te los ofrezco. Tú me los diste en la creación, yo con mis manos los trabajo, y ese fruto te lo ofrezco. Segundo significado: signo de los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua. Panes que conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto, simbolizando lo que ocurrió la noche de liberación de Israel cuando salió de Egipto. Parece como si fuera una comida de emergencia, donde les indica cómo celebrar ese banquete de una manera rápida, dispuestos para salir, comiendo la Pascua. Y tercero, signo de maná del desierto. Algo que sugerirá siempre a Israel, que vive del pan de la palabra de Dios. ¡Qué cosa más bella! El pan como recuerdo continuo y permanente de la historia de salvación. Esa historia por la que Yahvé fue conduciendo a su pueblo Israel por el desierto. Ese pan y ese vino hace presente a un Dios que nos está liberando de nuestras esclavitudes y que nos está alimentando y que nos está acompañando. Imagínense
Si eso fue para el pueblo de Israel, ¿qué no será para nosotros? De la misma forma, es como en el contexto de la economía de vivir en guerra. Estamos en guerra contra el pecado, contra los enemigos del alma. Y Dios nos está alimentando para sacarnos de la esclavitud, para que seamos capaces de caminar por el desierto. Estamos ahora iniciando la cuaresma, el desierto. Vamos a caminar por el desierto. ¿Y de qué nos vamos a nutrir en ese desierto durante estos 40 días, queridos amigos? De Eucaristía. De la misma forma que en los ejércitos solo vemos a los soldados que combaten, pero para que estos puedan combatir, detrás de ellos están todos los que les procuran los armamentos, la comida, proveyendo todos los materiales, los que hacen la logística que los soldados necesitan, y esos no los vemos. Eso también significa el pan de la Eucaristía, alimentando a su pueblo cuando camina por el desierto. Día a día le dio el alimento, el maná, para que pudiera comer. Cuarto significado, signo de que el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas, cáliz de bendición. Al final del banquete pascual de los judíos, añade la alegría festiva del vino, esa espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel ya se ha introducido en la tierra prometida después de ir bajando por el monte Nebo, el maná desaparece. El pan y el vino ya no tienen ese significado de alimento de la batalla y pasa a tener un significado nuevo que enriquece el que tenían en el desierto. Es ahora el cielo. Lo que tenían antes era un pequeño adelanto del cielo. Ahora están en la tierra prometida. Las arras de lo que está por llegar. Y así es como nosotros consideramos nuestra celebración eucarística. Estamos celebrando la Eucaristía, la liturgia del cielo. Desde aquí, desde la tierra. Por eso ya no había más maná, porque ya entramos en otra dimensión. Pasa todo a tener un significado nuevo, mucho más enriquecido. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1335 que dice: los milagros de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua, convertida en vino en Caná, anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de Cristo. Qué texto tan precioso. Mateo 14, 13, 21. Al oír Jesús, se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario.
En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Dícenle ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se la dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es el texto de la multiplicación de los panes y de los peces. Y este texto nos dice la sobreabundancia de este único pan que es la Eucaristía. Como si fuera un adelanto de lo que está por llegar, las arras de lo que está por llegar. En la Eucaristía se multiplica el don de Dios para cada uno de nosotros. Dios no nos quiere en manada, nos quiere a cada uno y se entrega a cada uno y se da a cada uno. Qué cosa más bella. Bendice el pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Jesús bendijo el pan. Y después lo partió y no se lo dio a la gente él mismo. Jesús se los dio primero a los apóstoles y los apóstoles a la gente. Por eso es que nosotros, los que no somos apóstoles, no celebramos, no presidimos la celebración eucarística porque es propio de los apóstoles, propio de los obispos, de los sacerdotes, el consagrar el cuerpo y repartirlo a la gente. Es un don de Dios el que han recibido ellos. Jesús mismo les dio el pan para que fueran ellos quien lo distribuyera a las personas que estaban allí presentes. Qué cosa más bella. En la defensa de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos. Qué texto tan bonito que tanta gente debería de leer e intentar entender. Así fue como lo hizo Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces prefigura la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía que se da a todos y a cada uno. Incluso el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná son también una prefiguración de lo que es la Eucaristía. Y si María estuvo presente y fue una mediadora para que el Señor hiciera el milagro en Caná,
también María está presente y es mediadora en la celebración sacramental de la Eucaristía, cuando la Iglesia, por la palabra y el poder del Espíritu Santo, transforma el vino en la sangre de Jesús. Esto es poderosísimo. Así de gratuito es el don de Dios, queridos amigos. Y en Caná se llenaron todas las tinajas y se convirtieron todas las tinajas. 120 litros de agua le cabe a una tinaja. 720 litros de vino para esa fiesta. La sobreabundancia de Dios. La sobreabundancia. Cuando Dios da sus dones, los da a manos llenas. Claro que Dios necesita de nuestra colaboración. De la misma manera que pidió, llenen las tinajas de agua. Necesitó de nuestra colaboración, de nuestra obediencia, y ellos fueron y las llevaron, las llenaron y se las presentaron. Jesús pudo haber hecho este milagro él solo. Incluso, aunque las tinajas estuvieran vacías, las hubiera podido llenar de vino, pero no lo quiso hacer así. Él pidió nuestra participación, llenad las tinajas. En el ofertorio, antes de ofrecer el cáliz con el vino, se echa unas poquitas gotas, incluso una gota de agua en ese vino. No son necesarias para que el vino se convierta en la sangre de Cristo. Pero esa gotita de agua que el sacerdote está echando en el cáliz, uniéndola al vino, es el signo de nuestra participación humana en el sacrificio de Cristo. Solo somos una gota en el mar de la sangre de Cristo, pero esa gota es nuestra participación en el sacrificio de Jesús. Marcos 14, 22, 25. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba el vino nuevo en el reino de Dios. Se nos habla de un vino nuevo en el banquete de bodas del reino del Padre. Allí para nosotros el estar con Cristo será estar continuamente siendo alimentados por Él. Él es nuestro alimento en el cielo. Y vamos a estar completamente saciados. Por último, el Catecismo nos presenta el número 1336 que dice: el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos. Igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo
a Él mismo. Por eso, todo aquel que rechaza la Eucaristía no tiene futuro. Acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Parece que se nos quiere decir, somos conscientes de que este lenguaje es duro, pero de la misma manera, somos conscientes de que no hay cristianismo sin cruz. De esa misma manera somos conscientes de que no hay cristianismo sin Eucaristía, sin abajamiento, sin entrega. Para poder entender estas cosas, para poder entender estos misterios, todos se escandalizaban. Es más, en muchos lugares, en muchas sectas, a Cristo lo bajan de la cruz, porque no les gusta ver a Cristo en la cruz crucificado, porque no les gusta el dolor. Solo les gusta el Jesús resucitado. Y ese no es el verdadero Jesús. Jesús es cruz y resurrección, no solo resurrección. En muchos lugares tienen un Jesús a medias. Y cuando a uno le presentan a Jesús a medias es muy fácil querer seguirlo, porque es que solamente me gusta el Jesús de la resurrección, no del dolor. Y me cierro. Para poder entender la Eucaristía, nosotros necesitamos abajarnos. Desde la soberbia es muy difícil adorar al Dios que está escondido en el pan. Eso no es fácil y para muchos es imposible. Por eso se burlan de nosotros, de que creemos que en un pedazo de pan está Dios. Estos son tontos y se burlan de nosotros. Desde la soberbia es imposible adorar al Dios escondido en un pan. Ante el orgullo humano, Dios hace las cosas totalmente distintas en el camino humilde de Dios y el soberbio no lo puede descubrir. Porque aceptar que la presencia de Dios se nos da a través de signos tan sencillos como un pan y vino, resulta esto tan fuerte a la razón que cuando Jesús predicó la Eucaristía, la gente empezó a abandonarlo. Y tal fue la desbandada que Jesús mismo le pregunta a sus apóstoles, ¿también vosotros queréis iros? Es lo que pasa hoy día. ¿No ven ustedes, queridos amigos, que la gente se escandaliza de todo y se van? Y Jesús les dice, ¿también vosotros queréis iros? Es que la gente se está yendo de la iglesia y Jesús les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Ahí la puerta está abierta. La doctrina de la Eucaristía escandaliza a la razón, pero al mismo tiempo la invita a que entre al conocimiento y el descubrimiento de este misterio. Le invita a la razón a que descubra este misterio con un corazón de niño. Porque si no es así, el choque es muy grande. Porque los caminos de Dios y los caminos de los hombres son muy diferentes. Por eso dice este número del Catecismo, la Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo y son nuestras dos grandes manos. Católico, Eucaristía; católico, cruz. Por eso les dicen, bajen a Jesús de la cruz, quítate esa cruz del cuello,
No tengas cruces en tu casa, no pongas símbolos, no pongas esa cruz en la escuela porque eso es signo de violencia. La Eucaristía y la cruz son las dos grandes piedras de escándalo y ambas son el mismo misterio. Y ese misterio de cruz y Eucaristía son una tremenda ocasión de división en el mundo. La maravilla de la salvación de Dios es grande y es pequeña al mismo tiempo. Es inmensa y se nos da en un envoltorio muy humilde. Por eso, queridos amigos, nosotros los católicos tenemos que recordar esto que Jesús nos dijo. Bendito el que no se escandalice de mí. Nos diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Que contiene todo deleite, no necesito más nada. Y por ello tenemos que estar purificando continuamente nuestra soberbia, nuestro orgullo, estar continuamente purificando nuestras expectativas de felicidad para poder estar preparados para aceptar este don. Para que cuando venga el don de Dios nos podamos sentir plenos, llenos. Que no nos pase lo que les pasó a los contemporáneos de Jesús, que Él les estaba ofreciendo el máximo y no lo supieron reconocer. No lo supieron reconocer. Por tanto, nosotros, queridos amigos, que en la Eucaristía podamos encontrar todo lo que esperamos. Nos diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite.